Bueno, señores, nos acompaña Gabriel Puricelli, especialista en temas internacionales. Gabriel, bienvenido, un gusto que estés acá con nosotros. Un gusto estar acá. Dicen que Irán está jugando a que sea una guerra no muy intensa, pero larga, y Trump la quiere intensa y bien corta porque le trae un costo político muy grande en Estados Unidos. ¿Es así? ¿Está bien planteado eso o no? Sí, es el planteo que tiene cada una de las partes, aunque, por supuesto, una vez que se abre la caja de Pandora, los deseos de las partes vuelan por el aire, ¿no? Yo, sin entrar a hacer un pronóstico de cuánto va a durar esto, que sería completamente irresponsable, nadie sabe, ¿no? Hay que recordar una cosa. Cuando Vladimir Putin decidió invadir Ucrania, dijo: esta operación especial, así llamó él a la agresión que estaba cometiendo, va a durar una semana. Hace pocos días empezó el 5.º año de la guerra. Bueno, ¿aguanta Trump una guerra 5 años abierta? Porque una cosa es Rusia, otra cosa es Estados Unidos, ¿no? Bueno, a ver, la pregunta es difícil de responder porque hay que ver qué quiere decir aguantar para Trump. Trump es un presidente que no se puede reelegir, salvo que fuerce la Constitución, como su asesor Steve Bannon sugirió que podría llegar a intentar. Es un presidente que no se hace demasiado cargo, no es demasiado solidario con su propio partido republicano, que tiene que enfrentar elecciones de medio término ahora en noviembre. Y por lo tanto, es un presidente que está siempre dispuesto a arriesgar mucho. De hecho, iniciar la guerra, cuando la última encuesta de la Universidad de Maryland que publicó en los días previos el New York Times decía que solo el 21% de los estadounidenses apoyaba a la guerra. Otra encuesta de las mismas fechas, también en el New York Times, decía que solo el 27% de los estadounidenses tiene confianza en el buen juicio de Trump en cuestiones de política exterior. Con ese contexto y todo, allí fue arrastrado, como lo admitió públicamente el secretario de Estado Marco Rubio, por Israel, que fue el que tomó la decisión del inicio de esta guerra. Porque esta me parece que es otra cuestión interesante, ¿no? Estamos claramente, hay incluso una película que tiene este título, una película de Hollywood, Walk the Dog. El perro no mueve la cola movió al perro. Israel dijo: vamos a atacar en este momento, y Estados Unidos, en vez de decirle a Israel lo que tantas veces le ha dicho, no, fue atrás de Israel. Claro. Entonces, ¿qué sería una buena marcha de la guerra para Estados Unidos? Porque con lo que dicen los expertos que conocen Irán, con tirar unas bombas a Irán le podés hacer daño, pero no vas a hacer que cambie el régimen. No va a ser fácil eso. Vas a necesitar más. El régimen iraní es un régimen altamente institucionalizado. Vimos cómo se puso rápidamente en marcha el mecanismo sucesorio después del asesinato del ayatolá Jamenei. No estamos frente a un autoritarismo caótico caribeño como el de Venezuela. No existen las conversaciones previas que hubo entre el gobierno de los Estados Unidos durante meses con los hermanos Rodríguez para llegar a la situación que hay hoy en Venezuela. La situación es completamente distinta en ese sentido. Irán es una potencia regional y si esta guerra va adelante es porque hay una disputa por el equilibrio de poder entre las dos grandes potencias de Oriente Medio, que son Israel e Irán. Con lo cual, es muy difícil decir los plazos que puede tener. Pero la otra cuestión es pensar en los antecedentes de las últimas guerras iniciadas por los Estados Unidos. Afganistán, 20 años de intervención. Hay un régimen talibán hoy peor que el que había hace 20 años. Invasión de Libia. Libia no tiene gobierno hoy. Está dividido en clanes que se disputan todavía el territorio después de ataques que ocurrieron años atrás. Esa es la caja de Pandora que se abre y es evidente que Estados Unidos en las últimas guerras ha tenido una estrategia militar muy clara respecto de cómo iniciar el ataque, cómo tratar de maximizar el daño al principio, pero viene careciendo de estrategia de salida sistemáticamente. Sí, totalmente. Señores, ¿alguna pregunta para Gabriel? Él hablaba recién de la cuestión Estados Unidos-Venezuela y de hecho Trump hoy dijo que quería poner como en Venezuela un presidente o alguien allí que le responda. Digo, en tu lectura eso es prácticamente imposible.
A ver, por un lado es imposible, por el otro lado revela una vez más la falta total de respeto que tiene Trump por el derecho internacional. Ni Trump ni ningún presidente de los Estados Unidos tienen nada que decir respecto de cómo eligen sus autoridades ningún país del mundo. En todo caso, sí, por supuesto, puede reclamar y presionar sobre un régimen despiadado, sangriento, autoritario como el iraní para que haya democracia. Pero la democracia no es para que Trump elija el próximo ayatollah, que fue lo que se autoinvitó a hacer, sino para que los iraníes tengan la posibilidad de participar de ese proceso. ¿Cómo crees que puede llegar a afectar a la Argentina la posición del presidente Javier Milei, que termina siendo la posición de Argentina a través del presidente? A ver, esperemos, y esto es una expresión de deseo más que una respuesta a tu pregunta, que no la termine afectando más de lo que ya la está afectando, porque las presiones inflacionarias que se han desatado con esto... Afecta como todo el mundo, pero nosotros primeros en la lista porque somos los más débiles. No lo dicen todos los bancos. Yo ahí iría un paso para atrás. En política exterior, y esto es algo que todos los gobiernos de la Argentina anteriores a este, de cualquier color político, lo tuvieron en consideración, antes de tomar una posición, uno hace un inventario de los recursos que tiene y de la posición en que se encuentra. Si la Argentina se encuentra en una situación que la describía recién Miguel Ángel Toma, con el que tengo que estar de acuerdo en este caso, un sistema de inteligencia incapaz de responder a cualquier amenaza externa, con un sistema de defensa debilitado por décadas de falta de inversión, bueno, uno hace el inventario de eso y dice, empieza una guerra, la posición lógica es voy a ser muy prudente respecto a esto. Sobre todo porque en última instancia el interés argentino es que efectivamente la guerra dure lo menos posible, porque si la inestabilidad hace que los inversores posterguen decisiones de inversión en países de alto riesgo, que es lo que estamos viendo en Argentina, que haya presiones inflacionarias. Lo que yo necesito como Argentina es que esta guerra, si es posible, no empiece, y ahora que empezó, que termine lo más rápido posible. El gobierno ha optado por mostrar una capa roja. Perdón, y cuando el ministro Kirchner dice por ahora no, ¿te deja tranquilo? Que no, todo lo contrario. Y de vuelta, también me sorprende también la insistencia de Cristina Pérez, que habitualmente no es incisiva, que le pide que aclare si acaba de decir todavía. Y el ministro lo dice. Bueno, porque eso no lo va a decidir el ministro, lo va a decidir en persona Javier Milei y nadie más, y eso es lo peor que nos puede pasar. Bueno, el antecedente que tenemos son las fragatas que enviamos en 1991 al Golfo Pérsico. Bueno, sabemos lo que pasó después en Argentina, ¿no? Preguntarte si crees que Estados Unidos puede derrotar a Irán, o si definitivamente esto puede generar que termine como pasó con Afganistán, que el Islam terminó siendo teniendo mucho más poder y que esa guerra sea tan sangrienta como lo fue, o sea, está peor, ¿no? Hay que definir lo que serían los términos de una derrota para los Estados Unidos, porque en Afganistán uno, en definitiva, no puede decir que los Estados Unidos fueron derrotados. Lo que uno sí puede decir es que no pudieron imponer un orden que prescindiera de los talibanes, que era lo que teóricamente buscaban. Ahora, el problema que tenemos con esta guerra en particular es que no se sabe cuáles son los objetivos de Estados Unidos en esta guerra. Pues los objetivos de Israel en esta guerra son claros. Israel no acepta que haya otra potencia nuclear en Medio Oriente. Y, por supuesto, no acepta que haya un régimen vecino, que es una potencia regional, que está en contra de la existencia misma. Claro, que los amenaza permanentemente. Los objetivos de Estados Unidos aquí son mucho más difíciles de determinar. A ver, yo te diría que los objetivos de Estados Unidos, objetivos que Argentina sí razonablemente podría compartir, que es que Irán no prolifere, que Irán no construya la bomba atómica. Ese es un consenso de Occidente, ¿no es cierto? Planetario, te diría, planetario. Eso Estados Unidos lo había logrado en el año 2015 con el acuerdo que firmó Barack Obama, la Unión Europea, el régimen iraní. Un presidente, casualmente de nombre Donald J. Trump, vino en 2016, en su anterior mandato, y se retiró. Que recordemos que además es coincidente la firma de ese tratado de Estados Unidos con Irán con la firma del memorándum de entendimiento de Argentina con Irán, ¿no? Casi son coincidentes en la firma. No, señor. Siguiendo un poquito la línea, Gabriel, pero digamos, ¿qué antecedentes de la cantidad de conflictos hay de alguien
a ver cómo lo puedo decir, superior a la locura de Trump. Porque este es un condimento, o sea, hay un personaje acá que no sé en la historia de Estados Unidos. Pero acordate que él siempre vendía que él no iniciaba guerras. Sí, pero en este mandato hizo todo lo Acá contrario. cambió todo, por eso. No, digo. o sea, Siempre fue loco, pero no boludo, digamos. No iniciaba guerras. Ahora sigue siendo Bueno, loco acaba de crear el Comité de la Paz. y arranca con guerras. ¿Y qué condimento le pone a esto que Trump sea el protagonista? Le pone un condimento importante no por la persona en sí, sino por el desempeño que está teniendo esta persona. Incluso este Trump es distinto del Trump, aunque hay coincidencias como esta, ¿no? De una posición muy dura respecto de Irán. La primera presidencia de Trump fue una presidencia que Trump la tuvo que organizar con gran parte del establishment tradicional republicano. Cuando forma ese gobierno, se encuentra con muchísimos funcionarios muy aquilatados en la gestión gubernamental que le dicen no, que le dicen sí, pero. Claro. Este gobierno actual es una presidencia monárquica. Las manifestaciones opositoras a Trump que se vienen haciendo en Estados Unidos con una participación que no se ve desde la lucha por los derechos civiles en los años 60, se hacen bajo la consigna No Kings, no queremos reyes. Claro. Entonces, el factor personal se vuelve importante porque cuando la presidencia se desinstitucionaliza, cuando el presidente empieza a prescindir del consejo experto que le da la burocracia, que le dan los cuadros de su partido, que le dan los jefes militares, empieza a ser mucho más importante lo que pasa adentro de la cabeza del presidente que lo que los politólogos estudian siempre, que es lo que sucede dentro de las instituciones. Hoy es más necesario afinar los instrumentos de la psicología política que los de la sociología política y la ciencia política para entender el comportamiento de Estados Unidos. Sí, hoy hubo una escena, si la podemos buscar después porque tiene que ver con lo que vos decís, la escena de Trump rezando rodeado de gente que le ponía la mano en el hombro, es una cosa, yo nunca vi una cosa así. Sí tiene esas costumbres. Nunca. Señora. No, quería preguntar eso justamente, ¿no? Porque vos marcabas muy bien el objetivo que tiene Israel y se hace un poco difuso el objetivo de los Estados Unidos, pero sí es cierto que esto hace un profundo ruido dentro de lo que es la política interna de los Estados Unidos, porque él debería haber consultado al Congreso para tomar un tipo de acción como esta. ¿Crees que puede llegar a haber algún tipo de reacción interna hacia esto? Porque viste que le escribieron... Perdón, ahí está la imagen, mientras hago referencia, porque está en la imagen. Sí, es que tremendo. Fue rarísimo. El Congreso, el Congreso justamente lo tiene bajo análisis. El tema, el yo quiero que me lo responda él. El Senado votó ayer. Pero posterior del inicio. Debería haber sido anterior. Y la votación que se hizo era para determinar si el Congreso iba a limitar las acciones que Trump ya había iniciado. Claro. La votación salió 47-53, hubo un senador demócrata que votó con los republicanos y un republicano que votó con los demócratas, no salió esa votación. Pero Estados Unidos tiene ¿cómo elecciones... salió? No se entendió. O sea, ¿a favor o en contra? 53-47 en contra de limitar los poderes de guerra de Trump. Es decir, de dejarlo seguir haciendo... Exacto. Pero eso no se hace antes. Efectivamente, bueno, eso se tiene que hacer antes. La resolución buscaba limitar la discrecionalidad de Trump en futuras acciones. Pero el artículo primero de la Constitución de Estados Unidos es muy claro respecto de que es el legislativo el que declara la guerra y no el... ¿Y eso le puede traer algún tipo de consecuencia? No, para esa resolución. Si cambia la mayoría en el Congreso... Pero esa votación es ilegal, entonces. Es inconstitucional lo que votaron. No. A ver, lo que está haciendo Trump es inconstitucional. Frente a esa acción, el Congreso puede hacer una cosa que es el juicio político por violación de los deberes de funcionario público y por no cumplir el juramento de respeto a la Constitución. Tiene una opción un poco más minimalista, que es ponerle límites a futuras acciones, claro. Y eso era lo que proponía no lo hizo tampoco. Esta World Powers Resolution y no lo hizo. Y te hago una pregunta, ¿eso no lo ves en conjunto con la reacción última de estos días de España y Gran Bretaña de darse vuelta respecto de ese primer rechazo y ahora acompañar a Estados Unidos en esto? No, desde ya que tiene que ver, a ver, yo creo que la falta de respeto de Trump por la Constitución de los Estados Unidos tiene
dado el poderío de los Estados Unidos, como consecuencia inmediata que Estados Unidos deja completamente de lado el derecho internacional. O sea, en primer lugar, la propia Constitución, en segundo lugar, el derecho Para mí es internacional. gravísimo. Entre los aliados de Estados Unidos, los únicos dos que le han dicho decididamente que no a Estados Unidos son España y Noruega. Al principio. El resto de Europa le ha dicho ni. Son muy interesantes los comunicados europeos porque no dicen nada respecto de lo que hizo Estados Unidos, critican la respuesta iraní, pero al mismo tiempo se abstienen de apoyar. Y a ver los este Estados dato. Unidos. ¿Y Messi qué le dijo hoy? No me lo contestes ahora, no metamos en ese quilombo. No. Señores, vamos a No es necesario. aplaudirlo a Gabriel. Has estado brillante, Gabriel. Entendimos Gracias, todo. Gabriel. Muchas gracias. La verdad, un placer que estés acá con nosotros y te volveremos a convocar a medida que esto vaya evolucionando, vayamos a ver para dónde. Gracias, señor.